Bueno, les damos un cordial saludo. Bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para aquellas personas que se conectan y nos escuchan a través de este medio. Busco en ti Radio Online porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de la pastora Dina Balasnoa de la Congregación Redemption aquí en la ciudad de Bucaramanga en su segmento Tres Milagros antes del desayuno. Así que, pastora Dina, bienvenida. ¿Cómo está? Muy bien, don Jorge. Buenos días, muchas gracias por la bienvenida. ¿Y usted cómo está? Todo muy bien, todo muy bien. Agradecidos con el Padre por lo que tenemos, por lo que disfrutamos cada día, por lo que pues Él nos da en su inmensa misericordia. Yo creo que un poquito pensativo realmente porque sabemos que tenemos muchas bendiciones para alcanzar, pero por la forma en que nosotros actuamos, por la forma en que hacemos las cosas, por las acciones y omisiones, creo que nosotros bloqueamos esas bendiciones, aunque nuestra súplica cada día es bendición y bendiciones y bendiciones, no sabemos cómo activarlas. Yo creo que necesitamos más que esas bendiciones, necesitamos esa revelación, esa sabiduría, ese entendimiento de cómo activar lo que ya no tenemos y que aún no estamos disfrutando. Y eso es solo un comienzo de lo que tenemos. Nos falta aún mucho, pero si no podemos disfrutar lo que ya recibimos por gracia, ahora realmente no vamos a poder ni siquiera reconocer lo que ya tenemos ganados por ser hijos, por tener esa paternidad, por haber salido de esa orfandad. Entonces, realmente lo importante aquí es decirle a todas las personas que no es tanto pedir y pedir, es solamente dar gracias por lo que tenemos, activar lo que ya tenemos, empezar a disfrutarlo, porque lo que tenemos lo tenemos en abundancia. Amén, amén. Así es. Ser agradecidos es clave y saber quiénes somos para poder entender lo que tenemos. Así es. Así Bueno, es. le damos la bienvenida a todos los que van a estar allí conectados o los que se están conectando en esta mañana en nuestro segmento Tres Milagros antes del desayuno. Y el tema de hoy es en lo secreto. Vamos a hablar un poquito de este tema. Las, los segmentos pasados estuvimos hablando uno de las lágrimas y luego el pasado estuve hablando de eh, los íntimos. Y voy a tomar como base nuevamente el Salmo 51:6, donde David dice, he aquí, tú deseas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Estamos leyendo, esa es pues la versión Reina Valera. Me has hecho conocer la verdad en lo secreto. Y la palabra secreto, coloqué acá una pequeña definición que quiero leerles. Y dice así, secreto, oculto, escondido, separado de la vista o del conocimiento de los demás. Vuelvo y repito, oculto, escondido, separado de la vista o del conocimiento de los demás. Y esta mañana quiero hablar un poquito de esta palabra secreto enfocados en lo que hablaba David. No sé si todos los que estamos o vamos a escuchar este programa conocen la historia de David, pero era un jovencito que era pastor de ovejas y se la pasaba en el campo y allí pastoreaba las ovejas de su padre. Pero lo que podemos conocer de David era que estando pastoreando las ovejas de su padre, él tocaba el arpa, o sea, era músico, y hacía composiciones. Esas composiciones que hoy en día tenemos registradas de lo que David hacía son los salmos. Y si nosotros miramos lo que dicen los salmos, podemos entender que David era un adorador tremendo, o sea, él eh,
siempre estaba conectado con la presencia de Dios, siempre estaba conectado con su Dios, pero no solamente era un adorador, sino que también era alguien que profundizaba en esa relación que tenía con él. La vez pasada dijimos, o enseñamos pues, sobre ser íntimos. Y aquí David en el 51, como les contaba, estaba atravesando una situación muy dura, había pecado contra el Señor. Y el Salmo 51 comienza diciendo, crea en mí, oh Dios, un corazón, ¿verdad? Está diciéndole que le crea un corazón distinto al que en ese momento él sentía tener. Dice, lávame más y más de mi maldad, ¿verdad? Purifícame y seré más blanco que la nieve. Entonces tenía un desespero y se había ido a donde sabía que podía obtener la respuesta. Entonces, no solo era un adorador conforme al corazón de Dios, sino que era un hombre capaz de reconocer sus errores, sus pecados. En esta oportunidad, pues, fue el profeta, ¿no? Quien se acerca a hacerle una pregunta, pero él reconoció. Luego que le dijeron que era él, reconoció, se arrepintió, se humilló, se convirtió en la ofrenda para que su Dios, su Padre, pudiera aceptarla y ser perdonado. Pero aquí está diciendo, tú deseas la verdad en lo íntimo. En lo íntimo podemos ser sinceros, decíamos la vez pasada, podemos ir a donde Él y decirle no solo lo que hemos hecho, sino lo que somos, lo que sentimos, abrir nuestro corazón, ser cartas leídas en la presencia de Él. Y luego dice que es lo que hoy quiero tocar específicamente, en lo secreto. O sea, no solo Él desea la verdad en lo íntimo, sino que en lo secreto nos hará conocer la sabiduría. Entonces, David era un íntimo de Dios y le gustaba el secreto del Padre para poder tener en ese secreto las revelaciones, ¿sí? En donde las revelaciones hacen que el corazón de Dios se muestre, hace que cosas que ojo no vio ni oído yo sean reveladas, ahí en lo íntimo y en lo secreto. En lo íntimo nos desea el Padre, desea que nos comuniquemos con Él, desea que estemos con Él. Y cuando miramos los salmos y empezamos a ver cómo David a través de eso, no sé si llamarle poesías, poemas, canciones, que le dedicaba a su Dios, que le componía a su Dios, allá en ese lugar donde nadie lo veía, donde solo estaban las ovejas y él y el arpa, en ese lugar él podía ser él, sin temor a que lo criticaran, a que lo señalaran, a que de pronto le dijera, mira, no quedó bien, no quedó feo, o tú no eres, tú no eres el mejor para hacerlo, sino que él, a través de esa comunión íntima que tuvo con el Señor, pudo también conocer él a su Dios. Y eso es clave, porque cuando tú conoces quién es Él, tu Dios, tu Padre, tu Señor, tu Rey, tu amigo, tú puedes también de esa manera conocer quién eres tú. Porque conociéndolo a Él, viendo revelado quién es Él, también podemos vernos a nosotros mismos. ¿Por qué lo digo? Porque de pronto dirán, no, pero si Él es Dios, si Él es el creador, es el dueño de todo, es omnipresente, es omnisciente, etcétera. Es verdad todo eso de Dios, el carácter de Dios, ¿verdad? Eh, pero recuerden que nosotros somos hechos a imagen y a semejanza. Entonces, mucho del carácter de Dios debería ser parte de nuestro carácter. ¿Por qué? Porque aparte de que somos hechos a su imagen y semejanza, recuerden que es cuando nosotros
tenemos ese roce, tenemos esa conexión con el Espíritu Santo, que logramos que eso que es Dios se nos pegue a nosotros también o se revele en nosotros también, porque dice los frutos del Espíritu son, ¿sí? O los frutos del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es mansedumbre, ¿verdad? Entonces, es templanza, etcétera. Entonces, si nosotros podemos mirar esos frutos del Espíritu, ¿dónde se manifiestan? En nosotros, en nuestro carácter. Si somos gente que muestra ser amorosa, ser paciente, tener paz en su corazón, eso se muestra o se revela en el carácter. Y lastimosamente, muchos de nosotros vivimos una vida tan cegada, ¿verdad? Incluso vamos a las iglesias, nos decimos ser cristianos, decimos que Dios es nuestro Padre, que es nuestro amigo, pero vivimos una vida constante de tanta preocupación, de tanto estrés. Hemos caído en un momento, en un tiempo pues de la humanidad en donde la depresión, la ansiedad, la angustia, el temor, el miedo, o sea, eso lo se vive en los que muchas veces decimos ser hijos de Dios y tenemos que mirar, analizarnos, porque nosotros deberíamos vivir una vida tranquila, una vida en donde obviamente vamos a tener momentos en donde nos angustiemos, momentos en donde llegue la tristeza, la pérdida, o sea, todo eso va a traer tristeza, soledades a nuestra vida. Pero si nosotros tenemos esa conexión, esa intimidad y vivimos permanentemente en el secreto de Dios, eso tiene que irse de nuestra vida, eso tiene que ser pasajero en nuestra vida. No que no lo sintamos, no que no llegue, pero no puede vivir allí, no puede quedarse a vivir, a morar en nosotros o a tener permanencia. Yo lo digo, yo sufrí un tiempo de depresión y yo misma me cuestionaba y me decía, pero ¿qué pasa si yo creo en mi Dios, si yo tengo un padre? ¿Qué pasa? Porque ellos continuamente estoy en esta emoción que no es saludable para mí. Continuamente estoy habitando en ese lugar en donde parece que Dios no está, porque la depresión es, no la voy a describir, pero lo que se siente es algo realmente muy feo, muy fuerte. Y yo sé que muchos de nosotros quizás hemos estado en un punto en donde decimos, no, no, yo lo que tengo es una depresión. Todos los días estoy llorando, no sé por qué estoy llorando, no puedo salir de ese círculo de tristeza, ¿verdad? Otro puede decir, yo tengo ansiedad, vivo constantemente, o sea, como en una cosa tan fea, que aunque se parece a la depresión es distinto, porque la depresión, se han hecho estudios que han determinado que estar deprimido es vivir pensando en lo que fue en el pasado y estar ansioso es porque vives pensando en lo que va a ser en tu mañana. Y nunca se puede disfrutar del hoy. Y nuestro Dios es un Dios del hoy. Puede ir al pasado, está en el futuro porque Él no tiene tiempo como nosotros, pero Él es el hoy, o sea, es el gran yo soy, el hoy, el hoy, el hoy. Eh, y nosotros tenemos que aprender a disfrutar el hoy, porque si vivimos pensando en el pasado ya no se puede por nosotros hacer nada por él, solucionado está atrás. Y en el futuro no tenemos cómo controlar lo que va a venir. Sí tenemos cómo cambiarlo, pero digamos que ahora en este momento no podemos hacer nada porque está hacia adelante. Pero lo que tú determines y hagas hoy, las decisiones que tomes hoy, van a ser el resultado de tu futuro. Por eso, si te preocupa el futuro, lo importante es hacer algo hoy, es tomar decisiones buenas y claras hoy. Y es, si tú quieres tener un futuro bienaventurado, un futuro glorioso, hagamos lo que hizo David, meternos en intimidad con él,
y vivir en el secreto del Señor. Entonces, vemos un David que en su pastoreo de ovejas todo el tiempo tenía conexión, estaba siendo un íntimo de Dios, pero también vivía en ese secreto. Nadie lo estaba viendo, estaba oculto hacia el ojo humano, estaba oculto hacia incluso su padre y sus hermanos. Y para ellos quizás era un trabajo despreciable, digo yo, eh, porque ellos eran guerreros, era un trabajo de más privilegio en esa época, ¿no? Era gente que tenía el ojo puesto porque iban a las guerras y tenían la satisfacción de poder ser aplaudidos y de poder ser reconocidos. Pero allá, en donde estaba David, el reconocimiento no era tan notorio. Quizás ni había, más bien. Era algo como el tema de hoy, oculto, secreto, no visible al ojo. Y, y quizás hoy muchos quieren eh, tener fama, quieren tener reconocimiento, quieren tener aquello, X o Y, y se frustran hoy en día por no tener esas cosas que al parecer se han vuelto el éxito para muchos. La Biblia dice que para esos los aplausos o el éxito es eso, el ser reconocidos. Los aplausos que tenemos hoy, ser reconocidos. Pero hay un éxito que no es ese que se persigue cotidianamente por muchas personas. Hay un éxito que puede llegar a tu vida y un reconocimiento que puede llegar a tu vida que no depende del hacer muchas cosas por ti o para ti, de ponerte a cámaras. No, con eso no estoy diciendo que sea malo ponerse a cámaras o tener un éxito aquí terrenal. Estoy diciendo que hay uno que puede tener, digamos, el mismo resultado al ojo, como por ejemplo, ¿cuál? Como por ejemplo, eh, ser reconocidos, ser aplaudidos, eh, que la gente conozca o te reconozca, pero que no nazca de esa búsqueda tuya de tener eso, sino que pueden hacer de una búsqueda como la que tuvo David en lo secreto. Y hablábamos la vez pasada de la intimidad, ¿verdad? Ser íntimos, tener conexión con Él, hablar con Él, conocerlo a Él, disfrutar de su presencia. Eso es poderoso. Ahora, dice que en esa intimidad y en esa conexión, Él nos desea que nos metamos allí, desea que vivamos esa intimidad para poder tener una relación, ¿verdad? Decía don Jorge al principio, eh, deberíamos vivir una vida con Él tan íntima en donde sepamos que Él ya sabe de que tenemos necesidad. Ni siquiera deberíamos pedirlo, porque el Salmo dice que si Él viste las flores del campo con tanta belleza que ninguno de nosotros pudiéramos ni siquiera pintándolas en un cuadro, hacer una semejanza a esa grandeza y a esa belleza que tiene una flor. Las del campo, no sé si han visto los lirios, como dice, los lirios del campo, que tienen un brillo, un destello que nosotros no podíamos igualar creando algo, por más bonito que sea. Eso sigue siendo más hermoso de lo que nosotros podemos crear. Las flores son extraordinarias, sus colores, sus combinaciones. Podemos tener muy buen gusto para vestirnos, pero ese gusto tiene que haber sido inspirado de la gente que hace moda, se inspira en la naturaleza, en lo que ven los animales. Hoy que está de moda el animal print, en los animales. Nos inspiramos en los colores de las flores para saber que este color combina o contrasta perfectamente con este otro. O sea, Dios es maravilloso en su creación. Y Él dice que Él viste las flores y que tiene cuidado de las aves. Entonces, si este Dios que cuida su naturaleza, su creación, ¿cómo no va a tener cuidado de nosotros? Que somos, digamos, la cereza del pastel en su creación, por decirlo así, el ser humano, ¿verdad?
Y más cuando nosotros decidimos ser sus hijos. Y Él ha dicho que si somos sus hijos, somos sus herederos, herederos de su gracia, herederos de todo lo que Él tiene. Imagínate cuánta belleza o cuánta riqueza, y no estoy hablando de riqueza de dinero, sino riqueza en abundancia de cosas que Él tiene para darnos. Una de ellas son esas que estábamos hablando, que se consiguen en lo secreto y en la intimidad, los frutos del Espíritu. No es la paz, no va a llegar cuando dejes de pelear en tu casa. Esa paz que se necesita, que el hombre necesita, viene de una relación con Dios, de estar en el secreto, de estar en intimidad. Nos preocupamos muchas veces qué vamos a hacer para conseguir X o Y cosa, pero vemos a un David que estaba metido allí en esa intimidad y en ese secreto, y en esa intimidad pudo deleitarse. Deleítate, por eso escribió a sí mismo en Jehová y él va a conceder las peticiones de su corazón. No compuso esto o no escribió esto por escribirlo. No, lo escribió porque él mismo lo estaba viviendo. Porque él mismo lo estaba viviendo. Porque en ese secreto y en esa intimidad conoció quién era su padre. Tanto lo conoció que en uno de sus salmos dice que él vio el día del Señor. O sea, mira, la intimidad con Dios te hace disfrutar del deleite del Padre contigo y te hace disfrutar tu deleite hacia Él. Tú puedes sentirlo, vivirlo, o sea, algo que no vas a poder conseguir en ninguna otra parte, lo vas a poder conseguir cuando estás en intimidad. Pero en el secreto de Dios, te va a ser revelado cosas que solamente Él se las revela a los que se meten en ese lugar. Él va a mostrarte sabiduría. Vas a tener un conocimiento que otros no han podido tener. Entonces, la intimidad te hace disfrutar, te hace deleitarte y te hace conseguir las peticiones de tu corazón. Allí tú puedes conseguir intimidad orando, ayunando, pasando un tiempo de meditación, ¿verdad? Eh, eh, Teniendo ese tiempo, un tiempo real con Dios. No es el tiempo, como decía Don Jorge al principio, de pedir, porque si ya Él conoce nuestras peticiones, deberíamos llegar a la madurez espiritual de saber que ya Él sabe qué queremos. Eso no quiere decir que no lo podamos hacer, porque alguno me dirá, pastora, pero es que la palabra dice que no reciben porque no piden, es verdad. O sea que no es que esté mal pedir y no que no podamos pedir, sino que dice que a veces pedimos, o sea, que si no recibimos porque no pedimos y que cuando lo hacemos pedimos mal para disfrute de nuestro deleite, ¿verdad? De las cosas como acá. Entonces, lo que yo quiero decir es que no es que esté mal pedir, hay que hacerlo porque dice, ustedes no reciben porque no piden. Pero yo estoy hablando de que Él sabe de qué tenemos necesidad. O sea, de esas peticiones que son como, para poner un ejemplo, peticiones que son como superficiales a esas peticiones. Porque yo creo que si leemos bien esa palabra, ustedes no reciben porque no piden. Entonces a veces hay peticiones de las de este salmo que yo les estaba diciendo, que el Señor ya sabe que tenemos necesidad. Esas peticiones que el Señor ya sabe que tenemos necesidad, deberíamos dejarlas a un lado y enfocarnos a meternos en un momento tan profundo con Dios que esas peticiones se queden de lado porque ya nuestro corazón está abierto y tan expuesto en esa intimidad que ya lo tienes allí totalmente expuesto a que el Señor mire cuáles son tus deseos íntimos. Pero llegar a esta estatura de poder deleitarnos en donde el pedir se queda en un segundo plano. Creo que me hago entender mejor con esto. En donde el pedir se quedó en un segundo plano y ahora es mi deleite, porque estoy con el amor de mi vida, con lo más importante para mí.
porque estoy con ese ser extraordinario en donde quiero su presencia más que el oro, más que la plata, más que todo lo que me pueda entregar. Entonces, cuando yo lo puedo mirar a Él en su grandeza, como es Él, yo empiezo a tener un deleite, un disfrute de Él. Y lo otro no es importante, lo otro se queda de lado. Entonces, cuando yo continuamente intimo con el Señor, llego a ese momento de estar en un lugar en donde no solo tengo intimidad, sino en un lugar dentro de mí, que es solo mío y de Él. Un lugar secreto, en donde estoy escondido en Cristo y el resto del mundo no existe y nada me puede tocar, porque estoy en lo secreto de Dios. Y ahí en lo secreto de Dios es donde el corazón de Dios también se abre para mí. En la intimidad yo me abro para Él y me descubro para Él, pero en lo secreto Él se abre para mí. Por eso el versículo dice que Él nos desea en la intimidad y en lo secreto me has hecho conocer sabiduría. Es allí en ese lugar en donde no hay ojos externo mirando, en donde solamente soy Él y yo, en donde Él nos hace conocer cosas que antes no sabíamos, cosas que quizás solo Dios y tú o solo Dios y yo podemos entender, podemos disfrutar. Revelaciones. Hay hombres de Dios que han tenido revelaciones, que son ellos las que han traído esas revelaciones al mundo. Movimientos para la iglesia como los avivamientos, que han nacido de intimidad y secreto de ciertos momentos de hombre de Dios, acompañado quizás sí de personas de su iglesia. O, por ejemplo, hay avivamientos que se han gestado en dos personas, en la oración de dos personas, que clamaron, pidieron y creyeron de tal manera que pudieron tocar el corazón de Dios. Y en eso se contagió las iglesias en donde estas personas asistían, ¿verdad? Pero se gestaron en la intimidad y en lo secreto de alguien. Puede ser de uno o de varios, pero se gestaron en el secreto de varias personas o de una persona. Y qué bueno que Dios sea tan especial con nosotros, tan hermoso con nosotros, que en esa intimidad pueda darte a conocer a ti o a mí algo que solo tú y yo tenemos con Él, algo que es nuestro. Hay cosas que cuando tú estás con tu mejor amigo, solo lo sabes tú. Y si Él quiere que solo sea para ti, solo es para ti. La experiencia que vives en ese momento solo es para ti. Pero quizás te dé algo para que lo puedas compartir con los demás y otro pueda tener libertad o pueda conocerlo a través de ti un poco más profundo. Pero el mensaje esta mañana es, o el núcleo, el centro esta mañana de lo que te estoy compartiendo es, hablábamos, las lágrimas deposítalas en un lugar en donde son recogidas y van a tener un fruto. Y luego, ten intimidad, porque los íntimos, Dios se deleita en ellos y ellos en Él. Y en el secreto que tú tengas con Dios, o pasa de la intimidad a estar en esa intimidad e irte aún más profundo, en donde el secreto de Dios te revela cosas y te hace entender y conocer sabiduría. Allí es donde deberíamos morar los hijos de Dios. Allí, íntimos y secretos, todo el tiempo. Porque afuera hay cosas que van a venir a traer cargas, van a venir a querer desviarte, quitarte esa alegría, mantener el enfoque en el pedir sin darte cuenta que ya lo tienes todo en Él. Entonces, esta mañana te invito, vete más profundo y deja que no solamente ya tú descargaste todo lo que tenías y todo lo que eres y te deleitaste, sino que ahora deja que Él también te muestre su corazón
y te dé más y te lleve más allá de lo que ojo vio, oído yo, porque Él quiere hacer eso. Pero para hacer eso necesitamos ir al secreto. Y no solamente lo digo para aquellos que decimos ser hijos de Dios, sino para aquellos que dicen, bueno, yo no lo conozco. Yo estoy escuchando esto, pero entonces si no soy hijo de Dios, no tengo derecho a eso. Solamente necesitas decir, yo quiero. Y creo que tú, Señor, tú, Jesús, eres el Hijo de Dios. Y puedes a través de esa declaración, si tú de verdad anhelas conocerle, hoy es el día, conócelo, intima con él, ten relación, busca en oración y dile al Señor que quieres ir más profundo a su secreto. Y para ti también es, si tú quieres y decides ser su hijo. Esta mañana les dejo esta palabra y espero que la pongan en práctica porque solo poniéndola en práctica van a poder entender de lo que día a día hablamos en nuestra emisora Busco en ti y en este segmento Tres Milagros antes del desayuno. Ser íntimo y ir al secreto de Dios también es un milagro. Les bendigo.